Vamos a ir directamente al momento de la palabra del Señor. Ruth capítulo 2 versos 10 al 23. Este es el cuarto sermón que tenemos de Ruth. Llevamos un tiempito trabajando, ya unos 3 domingos adicionales el libro de Ruth. Hoy esperamos terminar el capítulo número 2. Ruth capítulo 2 versos 10 al 23. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos, para que me reconozcas siendo yo extranjero? Y respondió Booz, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo: a la hora de comer, ven aquí y come el pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada, y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo a su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los muertos. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo: además de esto, me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la de trigo, y vivía con su suegra. Palabra del Señor. Puede tomar asiento. En los sermones pasados hemos estado explorando el libro de Ruth y hemos visto esta fabulosa y maravillosa historia. Esta historia esencialmente trata sobre una familia que eran originarios de Belén, vivían en Belén. Y esta familia decide un día, vivían en un momento bastante complejo y difícil. Tan difícil y con complicaciones sociales que la mejor forma de resumir el tiempo en el que ellos vivían se encuentra en el libro de Jueces. Al final, el último verso del libro de Jueces dice que en aquel tiempo no había rey y las personas hacían o vivían como mejor le parecía. La manera de explicar el caos social que se vivía en aquel momento. Esta familia decide entonces salir de Belén, no solo por el problema social, sino que se le suma un tiempo de hambre, de escasez de recursos para poder alimentarse. Así que en medio de la hambruna y la crisis social, esta familia decide tomar la decisión de irse de su hogar, de Belén, de la tierra que Dios les había dado, y van directamente hacia Moab. Y aquí está el asunto es que deciden cambiar a
Belén y Jerusalén, la tierra de Dios, por Moab, donde a uno de los grandes enemigos de Israel, y Dios les había comunicado que no tuvieran trato con ellos. Allí las cosas van de mal en peor. Esta familia, compuesta por un hombre, por un matrimonio y por sus 2 hijos, en Moab, no solo el hombre de familia, sino también sus 2 hijos mueren, perecen. Y nos encontramos entonces con la madre, la esposa de Elimelech, y sus 2 nueras que han quedado solas. Así que en medio de esa agonía surge la primera buena noticia de todo el libro. Hay un anuncio de que Dios ha mostrado fidelidad, devolviéndole la capacidad de cosechar y cegar al pueblo de Israel. Los tiempos de hambre han pasado, ha habido provisión para Israel. Dios ha visitado a su pueblo para darles alimento. Así que ella decide volver nuevamente a su ciudad de donde había salido. Antes de eso trata de convencer a sus nueras para que se queden. Ella no tiene nada que darles. Una de ellas, Ruth, decide hacer algo distinto. Y movida por lo que hemos entendido que es la obra interna de Dios en su corazón, ella decide no solo acompañar a Ruth, sino hacer que el Dios de Ruth sea su Dios y que su pueblo sea el pueblo de ella. Y decide acompañarla. En medio de eso, se encuentran en la pobreza más grande y fuerte. Y ahora, en medio de la pobreza, sin nada, solo queda hacer lo que los pobres o las viudas hacían: ir a pedirle ayuda a alguien. Esa expresión de ver si conseguimos gracia. Y ahí la historia se mueve al capítulo 2, donde nos encontramos al tercer personaje de esta historia, a Boaz, dialogando con Ruth y siendo un ejemplo de la gracia de Dios para cada uno de nosotros. Hoy quiero que nos enfoquemos principalmente en la mano que está dirigiendo toda esta historia. Hemos visto los personajes y la belleza de sus declaraciones, pero hoy vamos nuevamente a mirar la mano que está moviendo todas las cosas detrás de estos acontecimientos. Quiero que veamos la mano providencial de Dios. Y ese es el tema del sermón: una providencia que cuida, una providencia que cuida. Las Crónicas de Narnia son una serie de libros escritos por C.S. Lewis. Y no todos los libros los han convertido en películas. Hay uno de ellos que no han convertido en película, que se titula El niño y el caballo. Es una historia interesante. Hay un muchacho llamado Shasta que es esclavo de un pescador. Sorprendentemente, el hombre no tiene mucho dinero, pero encontró al niño desde chiquito y prácticamente lo ha convertido en su esclavo. Ahora, aquí está lo curioso. El muchacho un día se encuentra con una visita sorpresa. Un viajante, un viajero de una tierra extraña llega y a él lo mandan a alimentar el caballo de este viajero. Y cuando va, se sorprende y cae hacia atrás cuando el caballo habla. Es un caballo parlante. Y él se sorprende como que el caballo está hablando, y el caballo le dice: es que yo soy de Narnia. En Narnia los caballos hablan. Él, inmediatamente sorprendido, el caballo le dice: suéltame, voy a escaparme porque el amo que tengo es malvado. Y de repente nos damos cuenta que un caballo esclavizado con deseos de libertad se junta a este niño esclavizado que también quiere ser libre. Y él suelta el caballo y juntos se van en lo que inicia siendo una interesante aventura. En el camino, mientras van galopando para salir de la ciudad hacia el norte, porque su destino es ir a Narnia, porque es la tierra donde la gente es libre, de camino hacia allá se encuentran a otra viajera, una muchacha que también está escapando, y su caballo, una yegua, también es parlante, porque también es de Narnia. La muchacha no, pero van rumbo allá. Así que se encuentran en el camino. Arabis es el nombre de ella. Y mientras se juntan estos dos con historias distintas, pero con destinos y anhelos similares, en medio del camino, de noche, los captores de ellos, los que los están buscando, se acercan. Y mientras logran esconderse, se enfrentan a un peligro mayor. Al parecer, en el momento, 2 leones
están detrás de los caballos. La tensión se vuelve más fuerte porque los leones parece que están rugiendo. Ellos dicen que sienten el jadeo o la respiración de los leones detrás de ellos. Así que empiezan a correr toda la noche. Esperaban que simplemente pudieran dormir y recuperar fuerzas, pero el miedo de estos leones los espantó y corrieron toda la noche. Cuando al final logran darse cuenta que han salido de los leones, continúan. Pero esa no sería la única vez que se encontrarían con un león acechándolos. Luego, a mitad de la trama, después de suceder varias cosas interesantes, una vez más ellos dos, galopando ya cerca de Narnia, un león los enfrenta. Pero en esta ocasión, en embestida, por la espalda, coge a Arabis, a la muchacha, y le deja marcadas sus garras en la espalda. Ella cae al suelo. El león va directamente hacia donde está ella y Shasta, que se ha desarrollado a través de la historia, le hace frente. El león lo empuja, se va el león y él siente que fue valiente hasta que ve a Arabis totalmente herida. El muchacho decide tomar su caballo y seguir hacia adelante para buscar ayuda para la muchacha. Y mientras va más arriba, vuelve a encontrarse con el león. Pero en esta ocasión, el león, cuando se pega, derrama su aliento sobre él y él está solo con el caballo y la imagen del león al lado de él, se da cuenta que ese león no es cualquier león, es Aslan. Es el león que en las historias de C.S. Lewis representa a Jesucristo. Y cuando se acerca y es Aslan, él expresa la belleza con la que el león se ve, lo fantástico y maravilloso, lo libre que se siente con la presencia del león. Pero la primera pregunta que Shasta le hace es: ¿tú estuviste persiguiéndonos en todo momento? Y él le dice: sí, fui yo la primera vez y fui yo quien empujé a Arabis. Dice: ¿por qué golpeaste a Arabis? Y lo que nos muestra es que quien ha estado empujando para que corran ellos y librándolos ha sido el león. En el momento simplemente veían su intervención como peligrosa, pero ahora, cuando él se revela y les muestra que lo ha estado haciendo para protegerlos y cuidarlos, se dan cuenta que su intervención ha sido para guardarlos del peligro, para sustentarlos en medio de la adversidad. Esa manera de ver la providencia de Dios actuando en nuestras vidas es un poco lo que tenemos en esta historia. Es un poco la idea de cómo entendemos a Dios obrando en nuestras vidas cuando vemos a ese Dios que en su acto de providencia cuida de tu vida y de la mía. Ahora, usted lo tiene ahí en la pregunta del boletín hoy. ¿Qué es la providencia de Dios? Son los actos con los cuales Dios gobierna y dirija todos los aspectos de tu vida y la mía. Déjame decirlo de manera clara: tu vida y la mía está en las manos de Dios y Él dirige todos los aspectos de nuestra vida. Ahora, yo sé que cuando hablamos de providencia pensamos en la intervención de Dios o la obra de Dios en momentos no tan agradables, en momentos difíciles. Y hay algo en nosotros que nos incomoda sobre la idea de la providencia, en particular porque hemos sido educados en un mundo democrático donde el valor más grande es la libertad. Y nos cuesta, a veces se nos dificulta entender que Dios está detrás de todos los sucesos de mi vida y que Él está dirigiendo y guiando cada uno de ellos. Algunos, al escuchar esto, rápidamente tienen banderas y se preocupan y dirían: a un Dios así yo no quiero adorar. Y rápido utilizan esas viejas ideas de que me estás diciendo entonces que somos marionetas dirigidas por Dios. No, pienso de la siguiente manera: la idea de un Dios que cuida, guarda y dirige todo en nuestras vidas evoca a dos de los grandes principios que hay que trabajar: libertad y cuidado. Miremos primero el de libertad, por favor, y el resto del sermón va a ser sobre el cuidado. Libertad. Hay tres opciones si creemos en un Dios como el que la Biblia habla. Solo tres opciones. La primera, ese Dios es un Dios que creó las cosas y se fue, brindándonos libertad de manera que de aquí en adelante, después de Él crear todo, a ti y a mí
nos corresponde hacer lo que hay que hacer. Te voy a decir algo. Creer en eso llena la vida de ansiedad y de preocupación. Porque tú y yo sabemos que si la única persona que tiene autoridad y decisión en mi vida soy yo, estoy condenado a la desgracia. Bien condenado a la desgracia. Porque nadie te conoce en este mundo, a excepción de Dios, mejor que tú mismo. Y tú sabes cuán malo eres, cuán malas decisiones cometes constantemente. Si tú eres la única persona que dirige y que toma decisiones, déjame decirte algo, el fracaso y la destrucción están garantizados. Ahora, hay algunos que dicen, pues podemos sostener esta idea de libertad y mantener a Dios. Y la idea es que entonces hay un Dios maravilloso que tiene una, como dirían, una providencia arriesgada. Es un Dios poderoso que se limita o se autolimita y dice, ok, no me voy a meter en tu vida, tú eres bastante mayorcito, haz las cosas como tú quieras. Y cuando decidas me llama y yo intervengo. Una libertad o una providencia arriesgada que respeta mi libertad. ¿Sabe lo que produce eso? Inseguridad. Inseguridad y aflicción. ¿Llamaré a Dios cuando es necesario? ¿Lo llamaré de forma correcta? ¿Oraré de la manera correcta para que Él venga a responder? ¿Estaré moralmente correcto a la hora de orar para que Él intervenga y me escuchará y intervendrá? ¿O simplemente me mirará y dirá, tú metiste en la pata, tienes que resolverlo porque es culpa tuya y se irá? Inseguridad. Ahora, la tercera opción es la que yo creo que es bíblica y la Escritura completamente responde, y aquí la vamos a ver. Es una providencia sabia, amorosa y poderosa. Una providencia sabia, poderosa y amorosa. Una providencia que cuida, que guarda. Es el Dios Todopoderoso diciendo, yo me encargo de tu vida. Puedes vivir sin esa preocupación. Yo me hago cargo de tu vida. ¿Puedes escuchar esa noticia? Y Dios diciendo, yo me hago cargo de tu vida. Yo voy a dirigir todas las cosas. Y lo voy a hacer porque soy un Dios de amor, de sabiduría y de cuidado. Míralo conmigo en la historia de Ruth. Mira la seguridad de la providencia de Dios. El personaje principal de nuestra historia no es Ruth, aunque el libro lleva su nombre. El personaje principal tampoco es Noemí, ni tan siquiera vos. El personaje principal de toda esta historia es Dios. Y es Dios detrás de todo. Y exactamente de eso se trata este libro. Dios detrás de cada paso. Es Dios quien está de cada momento, detrás de cada escena, dirigiendo toda la historia de estas personas. Dirigiéndola y entretejiéndola de gran manera que la historia de ellos se entreteje y se conecta con la gran historia de redención. Es Dios moviendo cada uno de los aspectos que suceden en su vida. Y de nuevo, muchas veces esa idea de Dios moviendo nuestras vidas puede causar un poco de temor, porque pensamos, como te decía, que solo se trata de Dios en los momentos malos de nuestra vida. Pero aún en esos momentos no tan agradables que hemos pasado y que vamos a pasar, son usados por Dios de manera que terminan bendiciendo nuestras vidas. Yo sé porque en el momento no percibimos los momentos tan difíciles como momentos de la providencia de Dios. En la historia de Shasta, él le pregunta a Aslan, ¿y por qué golpeaste a Arabis? Y Aslan le dice, porque al golpearla, la sané y la salvé. Y usan esas pequeñas frases en el libro que tú sabes que este hombre tiene el evangelio detrás en todo lo que está escribiendo. Porque detrás de ese pequeño instante de dolor para ella, no se dio cuenta que estaba en el peligro más inmenso. Fue la manera de yo salvarla y sanarla y cuidarla. Y ahora se da cuenta
y al final también. Y ahí está el asunto. El asunto es que en los momentos difíciles y de aflicción se nos complica confiar en una doctrina como la providencia de Dios y el cuidado de Dios, porque estamos limitados a ver lo que estamos viviendo, el dolor que estamos sintiendo, la angustia que estamos experimentando. Solo cuando el tiempo pasa y hemos superado ese momento de aflicción, miramos hacia atrás y nos damos cuenta que Dios siempre estuvo cuidando de nosotros, protegiendo nuestras vidas. Déjame mostrártelo en estos pasajes. Mira las palabras excelentes de Booz. Mira el verso 11 y 12 conmigo. Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Vos le dice: yo sé todo lo que has hecho. Y la pregunta es: ¿cómo vos lo sabes? Parece ser que Noemí entra en amargura, comenta lo que ha sucedido, le dice la decisión de Ruth, y ha sido la conversación de todo el pueblo. A tal nivel que cuando le dicen a Booz: es esa la moabita Ruth, él se interesa por ella y ve en ella un valor especial y maravilloso. Ahora, si recuerdan domingos anteriores, nos dimos cuenta que la decisión de Ruth no es una decisión que uno haga con sus propias capacidades. Es una decisión que muestra que Dios ha estado trabajando en el corazón de esta muchacha. Así que Dios permite todas las dificultades, obra en el corazón de Ruth, para que Ruth sea ese foco que haga que vos decida cuidar, bendecir y sustentar no solo a Ruth, sino también a Noemí. Es Dios detrás de toda esta escena. Es Dios moviendo a Ruth para que el campo, entre todos los campos que había, el campo que ella decidió esperar por el amo, sea el campo de Booz. Es Dios dirigiendo cada una de sus acciones. Mira cómo Booz se da cuenta. Verso 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Se le dice: tú tomaste la decisión correcta, buscaste refugio en Dios, y Dios se ha encargado de cuidar y de guardar todos los aspectos de tu vida. Y a pesar de que esa declaración es una declaración que en cierta manera muestra la fe que Ruth ha tenido de confiar en el Dios de Noemí, habla más de Dios que de la fe de Ruth. Hay una descripción preciosa que hace Booz sobre Dios. Yo quiero que tú la veas conmigo. Hay una expresión espectacular que brinda seguridad cuando se trata de confiar en que Dios controla y dirige y guía y cuida y guarda todos los aspectos de nuestra vida. Mira las dos maneras de hablar sobre Dios. La primera está ahí, la segunda parte del verso 12. Jehová Dios de Israel. Jehová Dios de Israel. Y lo sé, para nosotros parece algo normal. Pastor, ¿qué va a decir de esa expresión Jehová Dios de Israel? Lo siguiente, es la primera vez en todo el libro que Booz utiliza las dos formas al mismo tiempo de hablar de Dios. Dice Yahweh Elohai, Yahweh Elohim. Yahweh es la manera de llamar al Dios del pacto de Israel. Es como si él dijera: Dios, el Dios de pacto de Israel. Yahweh Elohim, o Israel. Eres el Dios del pacto de Israel. Tú eres el Dios que ha pactado con Israel. Esta fórmula era la que los judíos piadosos usaban cuando se referían al Dios que muestra su fidelidad al pacto que ha tenido con su pueblo. Y él está reconociendo que esta muchacha ahora es parte del pueblo de Dios y que este Dios fiel ha mostrado su fidelidad al pueblo del pacto y la fidelidad a una de las nuevas hijas que son parte de ese pueblo del pacto. Es el Dios
que muestra su fidelidad. Ahora una vez más piénselo conmigo, por favor. Lo primero que vimos en las primeras escenas de Ruth es recordar que todo el mundo en la sociedad, todo el mundo en Israel vivía haciendo lo que bien le parecía. No cumplían la ley de Dios. El pueblo es infiel, pero Dios continúa siendo fiel en todo momento. De manera que vos puedes decir, Dios, el Dios del pacto, el Dios que es fiel a pesar de que nosotros somos infieles, es el que ha estado dirigiendo tu vida, Ruth, hasta este momento. Es el Dios fiel. El Dios que hizo un pacto y que nos ha llamado como parte de su pueblo. Aquel Dios que mantiene su fidelidad a nosotros, que nos cuida y que nos guarda. Que la protección y el cuidado de Dios, escúchalo, no se trata de lo que haces para ganarlo, sino que la protección y el cuidado de Dios se trata de lo que Dios hace a pesar de que tú y yo no lo merecemos. A pesar de que tú y yo no lo merecemos, el cuidado y la protección de Dios están presentes constantemente en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es Yahweh Elohim. Él es el Dios del pacto de Israel. Porque Él es el Dios del pacto de Israel. Pero no solamente es la imagen de este Dios fiel de pacto, sino que de forma poética, como en los Salmos, vuelve a repetir esa misma imagen de una manera más simple, más poética, que refleje exactamente protección. Le dice, tú has venido bajo las alas de Dios. Si alguna vez en Puerto Rico tal cosa como ciudad y campo son realmente zonas grises, de seguro todos han visto a una gallinita con sus polluelos y verla protegiendo a sus pollitos debajo de sus alas. Es esa la imagen a la cual Él hace referencia. Es Ruth, este nuevo pollito que ha llegado, y es Dios que ha extendido sus alas para darle calor y decirle, yo te guardo, yo te cuido, yo te protejo, tú me perteneces. Hay un montón de salmos apuntando a esta gran imagen. La Escritura va a decir, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, Salmo 17:8. O en otro lado va a decir, cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. El Salmo 36:7, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé. O el Salmo 57:1, que moraré yo en tu tienda para siempre y me abrigue en tu refugio de tus alas. O el Salmo 61:4, porque tú has sido mi socorro y la sombra de tus alas, cuánto gozoso es. O el Salmo 91:4, con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Cada uno de estos salmos evoca la belleza de la protección de Dios y del cuidado constante de Dios para sus hijos. No solo es la nota aclaratoria de voz diciéndole a Ruth, Dios ha estado cuidándote y te ha puesto debajo de sus alas. Es una verdad que también evoca a Noemí. Y si tú te das cuenta, aquí sucede uno de los aspectos más gloriosos producidos por la protección y el cuidado de Dios. Lo que pudiéramos llamar la transformación de Noemí. ¿Sabes cómo termina prácticamente o a mediados el primer capítulo? Noemí entra a Belén y las mujeres se sorprenden de ella. Le dicen, ¿no es esta Noemí? ¿Y cuál es la respuesta de ella? No me llamen más Noemí. Ahora soy Mara, porque el Todopoderoso ha levantado contra mí y me ha llenado de amargura. Miren a Noemí. Tienen el verso, tienen los pasajes. Miren a Noemí.
Verso 20. Miren a Noemí. Verso 20. Y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Jehová, porque Dios no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los muertos. Sea bendito el Señor, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los muertos. ¿Qué benevolencia tuvo Dios para ellos? El libro no lo dice. Pero Ruth ahora logra darse cuenta ahora de que Dios hizo algo inclusive bondadoso y maravilloso para su esposo y sus hijos. La actitud de ella ha cambiado. Ya no es aquella amarga, sino que está gozosa, alegre. Se siente que Dios está empezando a protegerla y a cuidarla. Cuando ve a Ruth con la cantidad de trigo que ha traído, ella explota en alegría y dice: Dios ha estado cuidándonos, cuidó a los que murieron y también nos está cuidando a nosotras. Noemí es el mejor ejemplo de tu vida y la mía en los momentos de aflicción. Sí, no nos damos cuenta de su bondad cuando el dolor está presente en nuestras vidas. No nos damos cuenta de su bondad cuando la ansiedad y la preocupación son los pensamientos que controlan nuestra mente. No notamos su bondad y su protección cuando detrás de todo lo que hizo lágrimas y frustraciones. Pero lo que Noemí nos enseña es una invitación a confiar. Que ahora no lo entiendes, pero de seguro en meses, semanas o años lo entenderás. Dios nunca va a dejarte. Dios nunca va a abandonarte. Dios siempre va a estar cuidando y protegiendo tu vida. Él siempre va a estar guardando y cuidando de ti. Siempre va a estar cuidando de ti. ¿Puedes por un momento, al escucharlo, creerlo? No quiero que solo sean palabras que yo comparto contigo hoy o clichés que usa el mundo evangélico. ¿Puedes confiar que el creador de los cielos y la tierra ha decidido dirigir cada uno de tus pasos de forma sabia, santa y poderosa, dirigido por su carácter de amor y de bondad? Él dirige tu vida y puedes hallar descanso en Él. Él cuida de ti. Él cuida de ti. Déjeme pasar al segundo punto de lo que nos está diciendo el autor de Ruth aquí. Lo segundo que nos comparte no solamente es la seguridad de esa providencia que cuida y que guarda, que lo vemos en esos cambios y las palabras que vos usas, sino que también nos damos cuenta del reflejo de la providencia de Dios, el reflejo de la providencia o la invitación a ser un reflejo de la providencia de Dios. En la historia de Shasta, él decide salvar a un muchacho que no conoce, pero que sorprendentemente es idéntico a él. Y lo salva por eso, porque se ve reflejado en el muchacho. Se parecen. Shasta nunca ha visto su rostro en un espejo, pero cuando lo vio y vio al muchacho, se dio cuenta que eran exactamente idénticos. Así que decide salvarlo, decide velar por él, decide cuidarlo. Luego se dará cuenta que quien estaba salvando es su hermano menor y que él no era el esclavo de un pescador. Spoiler: él era el hijo secuestrado de un gran rey. Y Aslan lo va a llevar a los brazos de su padre. Pero mientras lo lleva a los brazos de su padre, este muchacho decide ayudar de la misma manera que Aslan lo ha ayudado a él. Y eso es interesante. Déjeme ver algunas cosas aquí hoy para que las observe conmigo rápido. Tomémonos hoy un momento para mirar la vida de vos y cómo vos se nos refleja en estos textos. Como dije y expliqué la semana pasada, hay muy buenas razones bíblicas para ver en vos un patrón que nos apunta a Jesús. Y vimos las razones: una vida perfecta que se presenta aquí, su bondad, su deseo de redimir,
definitivamente. Y a eso se le añade que el Padre Celestial envía a vos para ser el instrumento de redención para Ruth y su madre. Casi un eco de cómo el Padre enviará al Hijo para ser nuestro Redentor. Pero a su vez, si miramos bien a vos hoy, y quiero que lo observe, a su vez, vos se convierte en un ejemplo a seguir. En alguien a quien mirar y decir, hay mucho en Él que tú y yo debemos aprender. Hay mucho en Él que tú y yo debemos aprender. Grábate esto, la clave entonces para entender su vida es la siguiente. Y escúchalo bien, la clave para entender la vida de vos en medio de toda esta trama es la siguiente. Es que Él procura vivir a pequeña escala lo que ve a gran escala en Dios. Déjame volverlo a repetir. Él procura vivir a pequeña escala lo que Él ve en gran escala actuar de Dios. Mire de nuevo conmigo. ¿Tienen los versos bíblicos ahí? Obsérvelo. Una vez más, vamos al verso 12 nuevamente. Quiero que lo vea. Él le dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Vos reconoce que ella ha ido a refugiarse en las alas, en el cuidado de Dios, y que Dios le está cuidando, y vos quieres ser parte de ese cuidado. Cuando ella le dice, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, y porque has hablado al corazón de tu sierva, me has traído consuelo, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo, a la hora de comer, ven aquí, y come del pan, y moja tu bocado en vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, a los trabajadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació, y aún le sobró para llevarse. Él dice, Dios te está bendiciendo, yo voy a bendecirte también. Dios te está bendiciendo, yo voy a cuidar también de ti. Él quiere a pequeña escala hacer lo que se está dando cuenta que Dios está haciendo a gran escala. Él no tiene las capacidades para dirigir la historia de Ruth, pero puede ser un agente de gracia y de cuidado, como Dios lo está haciendo con Ruth también. ¿De dónde sale eso? Lo más probable de un corazón que reconoce que su familia ha estado marcada por la gracia, el cuidado y la protección de Dios. Porque vos, aunque ahora es un hombre con tierras, con campos y con trigo, su abuela era una prostituta en Jericó, salvada por la gracia milagrosa del Señor. La chica que puso el cordón de color rojizo en su puerta, creyendo que el Dios de ellos la salvaría, es la abuela de este muchacho. Y él ahora en su lugar puede mirar hacia atrás y decir, Dios ha sido bueno. Dios ha sido misericordioso conmigo. Dios ha sido más que bondadoso conmigo. ¿Por qué no ser bondadoso con alguien que necesita de mí? Y es movido a misericordia. Actual exactamente de la misma manera. Pues va a actuar en gracia, porque quiere brindar gracia, porque Dios lo ha hecho. Dios está providencialmente guiando y cuidando, y Él quiere guiar y cuidar a Ruth y a Noemí. Él quiere no más, en pequeña escala, hacer lo que Dios está haciendo a gran escala por ellas. En el mundo reformado nosotros hablamos de dos acciones de la gracia común. La gracia común es el acto inmerecido de Dios para todas las personas. El sol llueve sobre justos e injustos. Y gracia especial es esa obra de Dios que salva. Cuando nosotros somos conscientes de que hemos sido recipientes de la gracia común y la gracia especial, hay un llamado de Dios a brindarles a otro de lo que Dios nos ha brindado a nosotros. Hacer en pequeña escala lo que tú y yo somos testigos de a gran escala de lo que Dios ha hecho por tu vida y por la mía también. Déjame volver a aterrizar entonces un momento en tierra para explicarle cómo sonaría esto. Maestras, cuando tratas a un estudiante no por su pasado,
con otros maestros o por ciertas incidencias en el salón y te vuelves misericordiosa y te interesas en ayudarle, estás actuando como Dios ha actuado contigo. Estás siguiendo el patrón de voz. Trabajador social, cuando procuras conseguir ayuda para alguien o cuidar a un menesteroso o alguien que necesita ayuda, un niño, una mujer, estás actuando como Dios ha actuado contigo. Estás siguiendo el patrón de voz. Psicólogo, psicóloga, consejero, consejera, cuando atiendes a un paciente y más que minutos u horas para facturar, decides ayudarle y hacerle ver lo bello de la vida y el valor que tiene a pesar de no conocerle. Te interesas por él y estás actuando para bendecirle y cuidarle. Estás actuando desde el patrón de voz. Estás dando lo que Dios ha hecho contigo. Enfermera, a pesar del turno y la cantidad de personas enfermas, decide expandir misericordia, tener paciencia, colocarte en los zapatos de aquel que tiene un intenso dolor y no solamente le brindas los analgésicos o las medicinas, sino que también le hablas, oras, trata de que se sienta bien. Estás actuando como Dios ha actuado contigo. Estás siguiendo el patrón de voz. Trabajador, en cualquiera que sea tu trabajo, cuando desde tu esfera de trabajo decides ayudar a alguien que tal vez nadie quiere ayudar, estás actuando igual como Dios ha actuado contigo. Estás siguiendo el patrón de voz. Ama de casa, cuando te preocupas por tus vecinos y no solo por el bienestar de los tuyos, decides ayudar a alguien más, estás actuando desde el patrón de voz. Estás respondiendo como Dios ha respondido contigo. Cuando decides, pero mucho más allá, cuando decides romper el temor y el miedo y compartir con alguien sobre Jesús, más que gracia común, estás compartiendo y participando de la gracia especial de Dios. Estás actuando no solo desde el patrón de voz, estás actuando desde el patrón de Jesús. Estás brindándole el mensaje de salvación a otros. Déjeme terminar mi sermón hoy. La historia de Shasta. Shasta termina siendo el heredero de este gran reino y decide jurar bendecir a todos los demás, pero sobre todo decide jurar que va a ser fiel a Aslan. La última parte de este sermón va a ser una invitación a la fidelidad, que veas la fidelidad de la providencia y que puedas decidir con serle fiel a la providencia, a Dios. Mira estas palabras conmigo y cierro mi sermón aquí. Mira los últimos versos de este pasaje bíblico. Verso 22. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentre en otro campo. Procura que el único campo que vayas a él sea el de él. Y cierra diciéndonos que ella respondió correctamente y estuvo espigando en el campo de voz todo el tiempo hasta que la siega cesó. Decidió ser fiel a aquel que mostró misericordia para ella. ¿Por qué? Porque ella le dice: Él puede ser nuestro Redentor. Él es nuestro Redentor. Déjame tratar primero el aspecto de la invitación a la fidelidad y luego en la cena mostrarte a esa providencia que es fiel con tu vida y con la mía. La invitación a la fidelidad es clara: no te vayas a ningún otro campo. Nuestra tendencia es a reconocer cómo Dios ha actuado en los momentos de dificultad, pero una vez esos momentos han pasado, volvemos nuevamente a pensar que tú y yo somos los que tenemos el control y que sabemos manejar todas las cosas. ¿No te has dado cuenta? Tus oraciones más fuertes, más apasionadas, se han desarrollado y desplegado en momentos de necesidad. Una vez sales de ello, pareciera que vuelves nuevamente a pensar que tú tienes el control de todo. La invitación hoy es a: nunca te separes, ni te apartes de confiar en que tú necesitas y dependes en todo tiempo de Dios. No vayas a otro campo a buscar lo que solo Él puede darte. Confía no solo en los momentos malos,
confía en todo momento y en todo tiempo en que tu Dios cuida, guarda tu vida de forma sabia, poderosa y santa. Él siempre